Yo me acuerdo que yo me aprendí el inicio de Lolita, porque es que mira, tengo que hacer una confesión. Yo tengo una obsesión con los inicios de los libros. O sea, yo me voy para las librerías y para Sí. las bibliotecas y me leo los inicios de todos los libros. Bueno, volver con la frente marchita, pero aquí volvemos con la frente en alto, feliz de estar acá de nuevo en este primer episodio, capítulo de los libros de la vida. Recuerden que estamos en Instagram, así como dicen los gringos o los que quieren ser gringos, en Instagram, en @venga.hablemos, también estamos en Facebook y también estamos en YouTube, en la lista de reproducción de Suso el Paspi, Venga Hablemos o los libros de la vida. Ahí nos encuentran. También estamos en Spotify. Spotify, como me encanta esos nombres americanos y todo el mundo ya los sigue y ya los menciona y los tienen y están muy famosos y reconocidos. Me hace muy feliz volver a hablar con ustedes. Así que feliz de estar con ustedes. Veo que nos escriben desde Londres, desde Colombia, desde Argentina. Me encanta Argentina. Cómo quiero Argentina. Argentina está como yo en esta pandemia. Tenemos inflación. Uruguay también. Bueno, nos escriben de todas partes de Latinoamérica, Estados Unidos, Nueva York. A todos ellos, gracias por escribirnos. Desde Costa Rica también nos escriben. Bueno, hoy tengo una escritora, una autora que yo no la conocía y la conocí el año pasado por este libro, Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinker. Para mí fue uno de los gratos encuentros literarios del año pasado y espero seguirla leyendo mucho más. Les voy a compartir algo de su libro. Es un libro corto, muy bueno, fácil de leer, y yo creo que todos los que hemos tenido pérdidas deberíamos leer este libro. Deberían leer este libro. Todas las personas que se sienten un poco angustiadas por una ausencia, yo creo que es importante que lean este libro. Lo de las calorías, abro comillas, lo de las calorías me dejó pensando. Las sesiones frente al espejo se han extendido hasta los recreos del colegio, pero allá no ensayamos risas. Mis compañeras dicen que hay otras cosas más importantes que reírse. Cosas como, por ejemplo, medirse con 1 metro el tamaño de la cintura y de las tetas, examinarse la forma y el color de los pezones, admirar la belleza de las costillas y las clavículas asomadas. Todo un caldo de cultivo para la anorexia. En los recreos comemos solo manzana y galletas integrales. Tomamos agua como si se fuera a acabar. Criticamos a las que comen pasteles y chocolates. Son unas grasosas, y a las grasosas no las quiere sino la mamá. Nosotras, en cambio, estamos listas para que nos quieran otras personas. Queremos ser populares, queremos ser deseadas. Nos costaría tiempo entender que el que se enamora de una cintura estrecha saldrá corriendo apenas vea otra mejor. Y cinturas mejores hay por todas partes. Ese es el problema de poner el amor en un punto tan concreto. Cierro comillas. Esta es una parte de un fragmento del libro Cómo maté a mi padre, Sara Jaramillo Klinker, con quien empezamos este año los libros de la vida, y yo me rasco por aquí. Me picó un zancudo. Me encanta decir estas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, vamos a llamarla. Por ahí está, véala. ¿Qué pues? Hola, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? No, feliz de esta invitación, aunque tengo que confesar que me hiciste revolcar toda la biblioteca buscando los libros, porque, bueno, tengo muchos, me había pasado de casa hacía poco y como que los organicé de manera bastante aleatoria en los estantes, con lo cual, cuando fui a buscarlos no encontraba ninguno. Entonces, bueno, fue un ejercicio súper arduo. Eso por un lado, y por el otro, encontrar los 5 libros de la vida, o sea, qué ejercicio
tan bonito, porque fue súper bonito y ya pues van a ver las razones por qué, pero sobre todo tan difícil, es súper difícil elegir 5 libros que le hayan a uno marcado la vida. Yo tenía como 20, todos los días cambiaba, no, voy a mejor decir este, mejor voy a decir el otro, y así, hasta que logré, digamos que depurarlo en 5 con mucha dificultad. Yo entiendo que además es una petición irrespetuosa porque siempre le van a quedar unos libros por fuera y que para el otro es, yo qué me voy a poner a pensar en los libros que me han marcado la vida. Lo que pasa es que necesitamos poner pues como un formato, ponerle algo, pues no necesariamente son 5 libros, pueden ser 3, hay gente que ha venido aquí y dicho, pues y solo alcanzamos a hablar de 3, otros que solo hablamos de 10 y en fin, simplemente ponemos ese número, pero no es un número pues cerrado. Primero, gracias por aceptar la invitación. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa, en Medellín, y bueno, no, como muy ansiosa, estaba aquí esperando hace rato que empezáramos. Sos de Medellín, para la gente que apenas se está conectando, ustedes sienten el acento de ella, ese acento húngaro, se siente ese acento de Europa, no mentira, ella es de Medellín, de pura cepa, más paisa. Vení, ¿cuándo fue la primera vez, si recordás, un contacto con los libros? Primera vez es difícil decirlo, porque en mi casa siempre hubo una biblioteca así como muy nutrida, o sea, en mi casa siempre hubo libros. Y yo tuve otra fortuna adicional, y es que la mejor amiga de mi mamá era la bibliotecaria de un colegio. Claro, pues imagínate, nosotros salíamos a vacaciones y a mi casa llegaba una cajada de libros que ella nos mandara, pues porque mi mamá con tantos hijos vivía súper encartada y no sabía qué ponernos a hacer, y esa era su contribución como amiga, ayudarle a mi mamá a entretenernos. Entonces yo siempre recuerdo que en la casa había muchos libros. Entonces, es muy difícil decir cuál fue la primera vez en específico. De verdad que no tengo ese recuerdo. No, pero lo que queríamos llegar pues es a eso de cómo fue ese acercamiento. Entonces sí, hay una intención, hay una gente de afuera. Por lo general, si usted lee, sus hijos leen. Por lo general, si los papás, las mamás están leyendo o están conectados con libros, tiene libros cerca, los niños leen. Los niños y las niñas se van metiendo en el mundo de la lectura. Por eso es tan importante, siempre pregunto esto porque la gente pregunta, ¿y yo cómo hago para que mi hijo lea? Pues, ay, ¿usted lee? Ay, no, yo no leo nada. Ay, viste, mamita, pero ¿y usted para qué? ¿Cómo así pues? Así es muy difícil que su hijo lea si no la ve leer. Entonces sí es clave eso. Antes de empezar con tu libro, yo te quiero, sin ánimo pues de sonar aquí sobasacos, ni lambón ni nada, yo te quiero felicitar por tu libro. Me parece un libro desgarrador. Es inevitable ponerme en el lugar de la autora y decir, debió ser una cosa de una catarsis muy berraca para vos hacer este libro, porque pues es un libro autobiográfico, pues todo lo que, a ver, la literatura es ficción, pero ahí hay un contenido tuyo, de tu historia. ¿Fue difícil eso? Y sanador también. Claro, fue súper difícil. Lo que yo puedo decir a favor es que cuando yo empecé a escribir sobre este tema, yo lo hice en medio de una ignorancia muy grande, porque yo cuando empecé con estos textos los estaba haciendo como para mí. Yo como que decía, yo tengo esta historia aquí como atrancada hace tanto, qué rico volcarla en algún lado. Y bueno, se me ocurrió que escribir era una buena manera. Estaba en Madrid, estaba aislada, estaba viviendo sola, entonces era perfecto porque, claro, tenía distancia de la familia, que eso era importantísimo para poder escribir. Y estando con esas condiciones, yo empecé a hacer esos texticos para mí, o sea, para mí. Yo no tenía ninguna intención. O sea, yo nunca dije, me voy a sentar a escribir una novela, nunca. Y hoy en día pienso que si hubiera tenido como esa pretensión, yo no hubiera sido capaz de escribir nada. Por lo que tú dices, porque es que es muy difícil pretender escribir esto, y sobre todo de un tema que me incomodaba mucho, porque es que a mí ese tema me incomodaba demasiado, era un tema del que yo ni siquiera hablaba. Entonces, gracias a esa ignorancia fue que logré escribirlo, porque sí, es muy difícil como desnudarse tanto. Y qué paradójico es que no hablabas de ese tema y después de escribir el libro te ha tocado hablar de ese tema a todo el mundo, dar entrevistas de ese tema, a contarle a todo el mundo. Entonces también fue un asunto de cura, de sanación, de proceso interno para poder seguir la vida. Sí, total. La prueba es eso que tú dices, que no hablaba el tema y ya no paro de hablar, Yo siempre
bromeo diciendo que estoy a punto de cansarme de mí misma ya con este tema. Necesito lanzar el otro libro rápido para pasar la hoja. ¿Y cómo vamos? Y ya lo hago sin dificultad, ¿sabes? Yo recuerdo mucho las primeras entrevistas. Ay, yo lloraba en las primeras entrevistas, o eso, respondía, pero era aquí como, madre, no me pregunten más, era súper difícil. Y ya no, ya lo hago con mucha tranquilidad, o sea, es muy diferente como lo que ha pasado en mí este año a raíz del libro. Entonces esa es la máxima prueba de que sí funcionó. Además que con toda la historia es un libro exitosísimo en ventas, es de los libros más vendidos en el país, en Colombia es muy vendido y con un asunto muy bonito que es del voz a voz. O sea, tu libro fue ganando adeptos y ganando lectores como yo me incluyo por el voz a voz. Tenés que leerte este libro, tenés que leerte este libro y se fue y es uno, si miramos junto con Cartas de Antonia de Molano, el año pasado fue uno de los libros, de los libros más vendidos en Colombia y no solo lo vendido, sino que a la gente le gustó mucho. O sea, la gente quedó muy contenta y hemos quedado muy contentos con el libro. Así que felicitaciones, enhorabuena y esperamos ese próximo libro que venga. Ya empezamos y entonces llegaban la bibliotecaria amiga de tu mamá, llegaba con los libros. En esa adolescencia, ¿cuál fue el libro que dirías, pues aparte de Juventud en Éxtasis, que nos lo ponían a leer en todos los colegios, ¿cierto? ¿Tienes alguno para jóvenes? ¿Por qué hago la pregunta para jóvenes? Porque mucha gente que nos ve pregunta, y mi hijo, mi hija es adolescente y pues rico contarles que les gustaría leer. Mira, yo de hecho aquí tenía dos que fueron como importantes en mi niñez y uno que fue muy importante en la adolescencia. Bueno, entonces empecemos por ellos. Empecemos por el principio. Mira, para mí fue, y ahora que hay ahí varios amigos argentinos se van a emocionar mucho, pero para mí una lectura súper importante, pero extremadamente importante en mi niñez, fue esta belleza. Mafalda. Fue Mafalda, o sea, para mí Mafalda era una alucinación y bueno, y hay una historia detrás, hay una razón detrás, y es que pues yo estaba todavía chiquita, todavía no leía así como muy fluido, pero a mí me parecía como entretenido ver los dibujitos, incluso yo los pintaba, yo los coloreaba y los calcaba, e intentaba ponerle en los globitos cosas que a mí se me ocurrían, pero lo bonito de este libro y la razón por la cual es importante para mí es porque yo cuando era chiquita era muy asmática, era muy asmática, entonces de repente me daban de esas crisis que me tenía que quedar todo el día en la cama porque el solo hecho de pararme al baño ya era causal pues de quedarme sin aire. Entonces, claro, cuando uno está enfermo es muy bueno, sobre todo cuando uno tiene tantos hermanos, porque lo que hace la enfermedad es que la mamá te pone mucha atención. Y ustedes saben que cuando somos tantos, uno siempre lucha por la atención de la mamá. Entonces, para mí era buenísimo enfermarme porque la mamá estaba muy pendiente de mí y siempre que salía a recoger a mis hermanos al colegio o a mercar, me preguntaba, dígame qué quiere, pídame algo y yo se lo traigo. Y yo siempre le decía, quiero un librito de Mafalda. Entonces, de librito, o sea, cada librito de estos, les cuento pues que fue un ataque de asma. Cada librito de estos fue un ataque de asma. Entonces, mira, lo bonito es que dentro de todo para mí era gratificante enfermarme por eso, porque significaba que iba a adquirir otro libro más. Y bueno, ya cuando se me acabaron todos, porque me compraron todas esas historietas, pues no tuve nada que hacerle a este. Esa edición es muy bonita, esa edición es muy bonita, es una compilación como de lo mejor de Kino con Mafalda. No, esa es mira, muy Dani, regalable. y otra cosa que les iba a decir es que el ejercicio más interesante pues de esto que hice de elegir los libros es que los libros que son muy importantes para uno solo se da cuenta de esa importancia con el paso del tiempo. Entonces ahora que estaba como mirando, me acordé pues de esa historia y dije, este entra de una. Encontré muchas otras cosas por las cuales hoy en día pienso que se volvió un libro tan importante y es que si tú ves, pues Mafalda es una caricatura que a pesar de que se publicó en los 60 sigue súper vigente hoy en día. En esa época no se hablaba de feminismo, no se hablaba de liberación femenina, las mujeres no se consideraban casi que ni seres pensantes, y sale Kino no solo con una mujer, sino con una niña que también era pensante. Entonces, como que hoy en día lo miro con el tiempo y digo, es que, claro, es que con toda razón el libro muestra muchas cosas y a pesar de que yo chiquita pues no entendía ni de dictadura, que él tiene como tanta crítica social a través del libro y yo pues no las captaba porque estaba chiquita, pero sí tiene cosas que se le quedan a uno. Yo, por ejemplo, te puedo decir una cosa, yo tuve claro lo que no quería hacer
gracias al personaje de Susanita. O sea, para mí el personaje de Susanita Eso, yo eso, quiero ser como Susanita. eso creo. Yo tengo amigas que son muy Susanitas y ellas lo dicen con toda la tranquilidad. Yo sí soy Susanita, yo me quiero casar, tener hijos, La cocinita, hacer, las hacer, ollitas, sí, sí. hacer todo ese proceso. Entonces yo creo que también es un asunto para la mujer, Sí, para sí. ubicar a la mujer. Me parece súper importante lo que acabas de decir porque es ubicarse de, yo qué no quiero y qué quiero. Me parece muy bonito eso. Sí. Y desde Y la Dani, y infancia. otra cosa, puso a las niñas como en un plano de importancia. Las niñas en esa época éramos invisibles, o sea, es que las niñas no existíamos, no hacíamos sino estorbar, ¿sí me entiendes? Era muy distinto a las niñas de hoy en día, pues que están en un pedestalcito desde que nacen, con los papás a sus pies, satisfaciendo todos sus deseos. En esa época era súper diferente. Y, y bueno, por eso es que fue un libro tan importante para mí. Hay una frase de Cortázar cuando le preguntaron que él qué pensaba de Mafalda y él dice, a mí no me importa no importa lo que yo piense de Mafalda, lo que importa es lo que Mafalda piense de mí. Es que eso habla todo de la Qué importancia grandes. sí, eso habla Sí, todo sobre la claro. importancia del personaje. Entonces, por eso Mafalda, pues bueno, hoy y siempre, yo creo que va a haber Mafalda para mucho rato porque es que es muy inmortal y es muy vigente a pesar de que el tiempo pasa y pasa y ella sigue con sus apuntes tan actuales y tan vigentes. Entonces, sí. Además que era una visión que pensaríamos, por eso hay que escribir desde el corazón y desde lo que está pasando y desde la descripción de la calle, porque uno creería que eso no es universal. Uno se cree muy único a veces con los temas y uno cree, ay no, esto es una cosa que me pasó a mí y no le puede Sí. pasar a nadie más, o yo voy a escribir de esto que me pasó solo a mí y nadie se va a sentir identificado. Es sorprendente eso de la literatura, que como una persona que escribe hace tantos años y en un contexto totalmente distinto, y yo estoy seguro que, y además Mafalda no solo es latinoamericano, lo que dice Mafalda impacta incluso a Europa, que se consideran pues el primer mundo, y a Asia, o sea, recorrió el mundo. Eso es lo bonito de la literatura, me Y encanta sabes eso. qué es lo más teso, sabes qué es lo más teso de Mafalda, que Mafalda no fue un personaje así como muy planeado. Kino la planeó porque le pidieron un personaje para promocionar unos electrodomésticos, para hacer una campaña publicitaria. Y él Qué se la maravilla. ingenió, y él se la ingenió para esa campaña. La campaña pues nunca salió al aire y él la tuvo en el cajón de su escritorio durante un tiempito y después su jefe le dijo, ve, ¿por qué no te inventas una caricatura, algo para el periódico? Y él la sacó pues como último recurso porque ya la tenía creada, sin imaginar pues en lo que se iba a convertir. Y en ese retrato y en esa radiografía social y psicológica como de la clase media, pues que finalmente eso es lo que hace Mafalda, como que nos describe a todos muy bien y por eso es imposible no empatizar con ella. Y eso que dices es otro de los mitos, digo yo entre comillas, que tiene mucha gente con respecto a la producción artística. No, es que venderse, es que trabajarle a otros. Pues la mayoría de las obras de los grandes músicos, Mozart, Vivaldi, le trabajaban era a otros por encargo, o sea, sus grandes obras eran por encargo. Lo mismo de Händel y así artistas, escritores, actores. Muchos escritores no habrían publicado si su editor no le dice, hermano, usted tiene que cumplir este contrato que usted hizo, entonces tiene que hacerme un libro y salió una cosa espectacular. Entonces yo creo que hay de todo. A leer Mafalda, cualquier cosa que se encuentren de Mafalda y por más Mafaldas y menos Susanitas, respetando las amigas mías, Susanitas o las que haya que quieran ser Susanitas, también están en todo su derecho. Todo se vale. Eso es, todo se vale, exactamente, todo se ve en la viña del Señor. Entonces ese fue de los primeros gracias al Sí, asma ese fue de y los se, primeros gracias al asma. El segundo lo leí también chiquita, pero este es perfecto para adolescentes. Perfecto, a mí me ha ido re bien cada que lo recomiendo a mis amigas que tienen hijos adolescentes. Sigue gustando mucho a pesar de que ya se publicó hace ratico. Estoy hablando de Relato de un náufrago. Les quedo viendo el libro físico porque en la búsqueda de la biblioteca no hay no lo problema. pude encontrar. Entonces, de una vez aprovecho si se lo presté a alguien conocido que lo devuelva, porque fue un libro muy importante para mí. Y la historia de ese libro es la siguiente. A mi hermano mayor se lo pusieron a leer en el colegio. Y yo siempre me leía todo lo que le ponían a leer a él, toda zapa, y le ayudaba a hacer los trabajos y todo. Y entonces, bueno, yo empecé a leer ese libro, y yo empecé a leer, yo decía, no puede ser esto, yo no puedo creer esto. Y después me enteré que era una historia de la vida real. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan impresionante? Bueno, yo estoy obsesionada con esa historia y con ese personaje.
Además, Dani, que te voy a contar otra cosa que me pasó ahora que estaba en la búsqueda de estos libros. Sí. Ahora apenas hice clic con muchas cosas por las cuales este libro fue importante. La primera es que, le voy a recordar a los lectores que no lo hayan leído, que este libro es una historia que hizo Gabriel García Márquez. Inicialmente era un relato periodístico, eso salió en entregas, en el diario El Espectador, en el año 1955. Él empezó a hacer esas cada domingo, como que escribía un capítulo, una parte, una parte, una parte. Y eso fue súper famoso, la venta del periódico se duplicó, todo el mundo quería saber qué había pasado con Luis Alejandro Velasco, que era el marino pues que había naufragado. Y de hecho Gabo no quería hacer esa historia. Gabo la hizo porque su jefe lo obligó. Tanto así que él la hizo en primera persona y no la quiso firmar, como quien dice esto no es mío. Y después cuando se volvió lo que se volvió, se planteó la posibilidad de convertirla en una novela. Entonces por allá en los 70s ya se volvió, conjuntaron todos esos capítulos y se volvió una novela. Y ojo, que Gabo había publicado en el 67 Cien años de soledad, con lo cual su fama como autor estaba en el punto más alto y todo el mundo estaba esperando a ver qué más iba a publicar. Y sale con esa historia, la cual él ya sí quiso firmar, a pesar de que conservó pues esa primera persona, conservó la primera persona, pues que es tan importante para un relato de supervivientes. O sea, fue un narrador súper acertado. No me imagino haber escrito esta novela desde otro narrador. Y ahí sí la firmó. Ese libro, Ay Songo Sorongo, ha vendido más de 10 millones de copias. Es un libro importantísimo. Ha tenido muchos lectores, es chiquitito, entonces los adolescentes se lo devoran de un montón. Y a mí me reveló varias cosas, como te decía ahora. Uno, me mostró como esa mezcla de literatura y periodismo. Y después ahora, como que echándole cabeza, caigo en cuenta que a lo mejor una de las razones por las cuales a mí me sedujo tanto el periodismo fue eso, porque yo dije, si uno puede hacer esto, uno puede encontrar estas historias, uno las puede escribir. Entonces me pareció como muy, muy interesante. Y bueno, y lo otro que no me había dado cuenta, yo tengo una fascinación. A mí siempre me preguntan que qué me gusta leer y yo siempre digo, no, el drama humano, la moral humana, y es verdad, a mí me gusta mucho Conrad, me gusta Philip Roth, me gusta Hess, pero a mí me gustan mucho las historias de náufragos y de navegantes y de islas desiertas. O sea, yo te digo que yo Stevenson, pero es que completo, La Isla del Tesoro, Los Mares del Sur, El Diablo de la Botella. Y ya me doy cuenta, pero te digo, me di cuenta como preparando esta charla, como pensando en esto, que viene de ahí esa fascinación. O sea, me encanta los programas de televisión de Sobreviví, los que son de náufragos, yo me quiero morir, me parece alucinante. Entonces mira cómo un libro lo puede marcar a uno tan hondo, pues como a estos niveles de que guíen tus lecturas y las cosas que te gusten en el futuro. Y de manera inconsciente, porque como te dije, me pillé esto, hice como ese clic hace nada. Bueno, Entonces ya saben, si le quieren dar un regalo a Sara, le regalan un balón de Wilson. Un balón de Wilson, le puede regalar un balón de Wilson. Y lo otro es que alguna vez hablaba acá con otros invitados de cómo acercar a la gente a García Márquez. Perfecto. Este puede ser un libro perfecto para acercar a la gente a García Márquez, para que vayan, porque es un libro, como es periodístico, empezó siendo periodístico, no tiene tantas florituras como otros, sí, y no hay tanto, sino que va directamente al grano. Y ahí uno se puede ir metiendo más en el mundo de García Márquez y en el mundo de Gabo, porque es muy difícil. Sí es posible empezar a leer Cien años de soledad, y sí es posible que usted lea de primero El otoño del patriarca. Sí, claro, obvio que es posible. Pero hay gente que le gustaría entrar mejor, más suave al mundo de García Márquez, porque no es un mundo fácil. No es un mundo fácil, pero cuando ya te enamoras de él, no lo puedes soltar y vas a quedar enamorado para toda la vida. Entonces, Relato de un náufrago funciona perfecto para comenzar el mundo de Gabo. Bueno, y tengo otro también muy bueno para adolescentes. Esto sí fue totalmente la lectura de mi juventud. El libro está tan viejito que yo me estoy temiendo aquí que se lo cojo entre las manos. Ay, y lo tenés físico. Claro, qué belleza. Este es el siguiente. Este es un autor inglés que se llama Gilbert Keith Chesterton. Todo lo de Chesterton a mí me mata. A mí Chesterton es un muy buen autor para leer en la época de juventud. Pero el que quiero destacar aquí, que fue importantísimo para mí, es El Club de los Negocios Raros. A mí ese libro... No. ¿Y eso Dani, de qué es? O sea, es que es una cosa, es muy alucinante, porque es un señor que se inventa un club
al cual usted solamente puede ingresar si se ha inventado una profesión nueva o una forma nueva de ganarse la vida que no exista antes. Entonces empiezan a aparecer personajes con cosas como esta. Hay uno que dice, mi negocio es que soy un organizador de réplica inteligente. ¿Qué es eso? Él se alquila para que las personas se fueran a sus cenas así todas aristocráticas y entonces él empieza a decir tonterías, el alquilado empieza a decir tonterías para que el que está pagando por el servicio pueda hacer réplicas muy inteligentes. Pero esas réplicas previamente el contratado le ha pasado el guión al otro. Cuando llega esa tontería, usted tiene que responder esto. Y entonces así usted queda como un dios delante de toda la sociedad y yo quedo como un idiota, pero a mí no me importa porque estoy pagando. Después aparece otro que dice, mi negocio es de retenedores profesionales. Entonces dice, si usted está encartado o no se quiere encontrar con alguien o quiere evitar a alguien, usted me contrata y yo voy y lo retengo. Yo me disfrazo, me le aparezco en la casa y me voy así con una historia bien empeliculada para que esa persona no pueda salir y usted no se la encuentre. ¿El club de qué? ¿El club de qué? ¿Cómo se llama? El club de los negocios raros. Y Dani, ojo que este te va a sonar mucho. Hay otro que montó una agencia de aventuras. Y te digo que te va a sonar porque la película El Juego de Michael Douglas, donde Michael Douglas es el actor, está inspirada en ese relato. Entonces la agencia de aventuras es que tú la contratas y entonces te dice, vea, yo la voy a contratar para que usted le haga pegar a Dani la aventura de su vida. Entonces lo secuestran, eso les pasa de todo, unas cosas absurdas, contratan actores, contratan explosivos, contratan sangre falsa y a la persona le pasa de todo. Y a la final resulta que era una agencia de aventura que lo que pretendía era pasarte como un momento así emocionante y ya, pero resulta pues que todo vuelve a la normalidad. Entonces, bueno, ese libro lo recomiendo mucho. Son 6 en realidad los integrantes. Aquí les di como una muestra de 3, pero son muy geniales. Es que, mira, Chesterton fue un escritor como muy prolífico. Él hizo novela, él hizo cuentos, él hizo ensayos, él hizo obras de teatro. Ese man no paraba de escribir. Y era muy ingenioso. De verdad, sus cuentos son súper ingeniosos. Los relatos son alucinantes. Y este libro, pues, es una buena muestra de ello. Entonces, yo no, pero además que es súper, yo que es súper antojado, la gente también ahí está comentando, pero yo en particular siempre como que voy seleccionando uno de los invitados, de los cuentos o de los libros que dicen los invitados. Este va ganando hoy para ponerlo en la lista, porque me pareció muy divertido. Y búsquese la película El Juego, que la película El Juego es la de esta agencia de aventuras. Está basada en esa idea de negocio. Y no solo eso, la pasión con lo que lo contás. se hace más divertido todavía. Se nota que somos paisas, que hablamos las cosas de es que esto es una berraquera, pues, es que esto es lo máximo, vos te tenés que leer eso. Así tiene que ser, y eso se trata. Este otro de Chesterton, El hombre que fue jueves, también lo recomiendo mucho. Un detective que se infiltra una asociación de anarquistas, pues para pillarse quién es el anarquista, y al final descubre que todos los miembros, incluido el presidente, son infiltrados. Es que es muy genial. Entonces, bueno, en general, sí, sus relatos también son bellos, bellos. Es que, mira, Chesterton era considerado el príncipe de las grandes minucias, y el príncipe, espérate que yo lo tenía por aquí apuntado, el rey de las paradojas, porque el rey de las paradojas. Sí, toda su literatura era llena de paradojas, como que te deja mucho pensando, a pesar de que es una lectura, yo sí diría que juvenil, es una lectura más juvenil, más fácil, pero es que es demasiado ingeniosa y yo hoy en día la leo y me sigue pareciendo pues vigente como en muchas cosas. Entonces es un autor al que de vez en cuando me gusta volver, además que tiene este humor inglés que es como que tan particular. Lo máximo. Sí, es lo máximo, porque es que te dicen... Nada más el humor inglés es como ellos, elegante, puntual, preciso, sin una palabra de más, sino... Y es un poquito negro a veces, y puede generar dolor.
Sí, no, ellos tienen un es tema. crudo, más crudo que el humor inglés, como que vos te terminás sintiendo mal cuando deberías estar era riendo. Entonces, bueno, sí, Yo lo creo, y recomiendo. eso lo conservan en su cultura, lo conservan en todo. Nosotros a veces, nosotros tendríamos que aprender un poquito más de eso. Todavía nos cuesta mucho el entender el humor Sí, desde el lado de lo que es, para sí, divertirnos y ya, sin sí. moral. Nosotros le No, y metemos sobre demasiada todo, moral a todo. sí, y sobre todo, Dani, sabes, yo que creo que nos falta también mucho, ahora pues que estamos hablando del humor inglés, que no lo tenemos aquí propiamente, y es esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, o sea, eso nos falta un montón, aquí todo como que no lo tomamos tan a pecho, todo nos De llega al acuerdo. alma, y ellos tienen esa capacidad de gozarse a sí mismos con todas sus cosas, con lo bueno y lo malo que implica pues pertenecer a esa cultura, entonces sí, es algo que aquí, de lo cual adolecemos. Acá decimos que nosotros nos reímos de nosotros mismos, pero no, nos reímos de los demás. En el momento que Sí, toquen conmigo, ahí sí. ya ahí no. Es más, se ha vuelto, y pues para cerrar y no seguir pues como más con este tema de por qué es el humor, porque no es del caso, pero se ha vuelto incluso un sentido de competencia. Sí, Es en la medida que yo saco más memes en contra de la otra gente, es mucho mejor, entonces se vuelve un tema ahí que no es para eso que está el humor. El humor es para, pues en mi caso es para decirle a mi mente que la vida es un poquito más buena de lo que realmente parece y lo mismo utilizo con la literatura. Llevamos tres, para la gente que acaba sí. de llegar o se acaba de conectar, llevamos, pues hemos hablado de muchos libros, pero en general llevamos tres, Mafalda, Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, y Chesterton, el Club de los Negocios Raros, que Ya. se va ganando en el top de hoy para ponerlo en mi lista, porque me encantó la descripción y me encanta la historia de lo que cuentas. Vamos con el cuarto. Listo. Daniel Cuarto ha sido toda mi vida muy importante para mí y lo tengo aquí. Es tan gordo que está en 1000 capítulos distintos y se trata de Las Mil y Una Ah, Noches. eso es una belleza, sí, Bueno, señor. como te decía ahora, a mí como que los libros, la importancia de los libros se ve es en el futuro. Te digo, yo ahora como releyendo y buscando y mirando, me lo encontré y yo dije, este definitivamente tiene que estar. Ha sido muy importante para mí esa narrativa. Pues mira, es tan importante que, por ejemplo, yo tengo un negocio, una tienda de especias, donde vendo especias y salsas y condimentos, Sí. y se llama Ábrete Sésamo. Se llama Ábrete Sésamo, inspirado pues en Las Mil y Una Noches. Y, y te voy a decir por qué me parece como importante y por qué me resonó. Bueno, todos sabemos que la historia de las noches está basado en el sultán al cual su esposa le puso los cuernos y entonces él como hombre herido y engañado y machista, pues como eran en esa época todavía, pero en esa época más, En esa sí. época, ya hoy jamás, no señora. Pero es que en esa época era tan grave que la solución que le encontró, porque su mujer le había puesto cachos, era cada noche desposar a una virgen y luego al final de la noche degollarla. O sea, como venganza contra todas las mujeres. Él se quería vengar con todas las mujeres del mundo por lo que le había hecho su esposa. Hasta que llegó Cherezada a su lecho y Cherezada, esto es lo bonito de este libro, Cherezada le empieza pues a contar esta historia, esto todos lo sabemos, y se la dejó en punta y entonces él no la mató porque quería saber cómo seguía y ella fue súper ingeniosa de contar una historia dentro de otra historia y dentro de otra historia, una estructura literaria que hoy en día incluso sigue siendo vigente y entonces él no la lograba matar y así pasaron 1001 noches entendiendo pues por mil este número de infinidad conceptual, ¿cierto? Y le voy a decir que es lo más impresionante de esta historia. Si usted la lee hoy, yo diría que puede ser uno de los primeros libros feministas de la historia. ¿Por qué? A ver, Porque la mujer está reteniendo a un hombre a su lado, no porque esté bonita, ni porque esté buena, ni por nada, sino por la palabra. Porque tiene la inteligencia y tiene la audacia y tiene la capacidad suficiente para tener al hombre al lado sí, durante mil señor. y una noches. No, no me digas que eso no es impresionante. Entonces, mira, y más en una cultura, como decíamos ahora, tan machista como la oriental. Entonces, por eso creo que es un libro supremamente importante. El final no me gusta mucho porque ellos terminan casados y no me parece que deberían terminar casados.
Yo siempre he Pero pensado ¿cómo los mucho. vas a spoilear No, así? ¿Cómo le vas a spoilear a la gente así? Van a leer 1000 páginas. no, Dani, eso se sabe Pero hace eso es lo de muchos años. menos, pero eso es lo de Pero menos. no, lo que yo le iba a decir es que yo he pensado mucho en que si yo hubiera escrito Las Mil y Una Noches, que entre otras cosas es un libro anónimo, es como un compilado de relatos que se fueron Sí. recogiendo a través de muchos años y en muchos países y no tiene pues como un autor al cual atribuírsele, pero si yo lo hubiera escrito, yo siempre he pensado, ¿será que al final yo lo hubiera matado a él o yo qué hubiera hecho? Pero después se me ocurrió que lo mejor era tenerlo a los pies, así, mejor dicho, derretido, porque con la inteligencia y con el verbo la tiene derretida y al final abandonarlo. Porque es que matarlo significa que no va a pagar por lo que ha hecho. Abandonarlo, Sí, sí, sí. Ese sería un buen final. abandonarlo, Sí. para que sufra. Ese sería un buen final. En todo caso, Dani, ese libro, mira, como son tantas historias, o sea, es que es de coger Vea, hacia al azar, mira, es que uno coge al azar y cualquier eso día es de se lee todo, uno. ahí está de todo. Ahí y sirve, y lo que hablamos, para los niños, jóvenes, de todas las Sí, edades, viejitos, sí. todas las historias posibles en las películas que vean en Hollywood están en Las Mil y Una Noches. Ya se las Sí, inventaron. Nosotros que creemos que nos vamos inventando cosas, ellos ya se lo inventaron. sí, Y lo otro es que resaltas una cosa que para mí ha sido importante después de empezar a descubrirlo. Yo pensaba que nosotros habíamos nacido acá y que éramos o españoles y colombianos y chipchas y caribes y esto, pero nosotros tenemos mucha ascendencia árabe. El idioma español tiene más de 4000 vocablos árabes. ujú, sí. Guitarra es palabra árabe. Todo lo que sea con Ya, almohada, alambique, sí, alacena. sí. Y una que decimos todo el día es árabe, es ojalá, si Ujú, Dios quiere. sí, Literalmente es ojalá. sí. Entonces, cuando estaba leyendo alguna vez este libro de Las Mil y Una Noches, que lo he leído no con la rigurosidad tuya de inicio a fin, sino que leí una parte del principio y ya lo cojo en cualquier parte y me leo un Sí. cuento de una noche y al tiempo leo y cojo otros cuentos y sigue siendo igual de cautivador. Es un libro que se puede leer de muchas formas. Bueno, hay muchas traducciones. Yo recomiendo una del Círculo de Lectores, que son dos libros grandes, azules, del Círculo de Lectores, que es mucho más bonita. Eso sí, busquen con su asesor librero o vendedor de libros, como los llaman también, cuál es la mejor edición. Ellos les saben decir, esta es mejor, porque eso sí vale la pena, porque hay unas descripciones más bonitas y hay como Sí. un manejo de lenguaje distinto, pero es realmente un Sí. librazo. Dani, y además bueno, hay unas ediciones muy lindas porque hay unas ilustradas con unas ilustraciones preciosas y también hay muchas que están adaptadas para niños. Es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo tenía, pues que a un niño lo asustan esos mamotretos tan grandes. Pero yo recuerdo que cada cuentico venía así en un librito que era de portada amarilla chiquitico, es que se leían en súper poquitas páginas. Y cada relatico venía en esos libritos pequeños y venía pues con dibujitos, entonces digamos que eso no lo asusta a uno, pues que si le sacan esos cuatro mamotretes cualquier niño puede salir corriendo. Entonces sí, es como buscar la edición de acuerdo pues a lo que uno quiere y a lo que uno busca, porque yo creo que es el libro que más, puede ser uno de los libros que más ediciones tiene. Es impresionante Sí, y que más idiomas se ha traducido. ya llevamos 4 y vamos para el quinto, nuestro quinto gran libro. De las recomendaciones que has dado, más o menos, espérate, este de Las Mil y Una Noches, ¿cuándo te encontraste con él? ¿De joven, de niña? Mira, Ya, como te dije ahora, de niña tenía esos cuentecitos amarillitos chiquiticos, o sea que sí, yo desde niña lo vengo leyendo. Pero es que este es un libro, me he dado cuenta, es un libro que he leído como toda mi vida, o sea, como que cada vez, a veces cojo y abro al azar y busco algún relatito y bueno, me sigue sorprendiendo, es que me parece muy ingenioso y tiene mucho lo que te decía esto, esta estructura del relato dentro del relato me llama mucho la atención y tiene muchas cosas muy ingeniosas, como el hecho de poner, por ejemplo, a los príncipes a disfrazarse para meterse así en el pueblo y ver qué dice la gente del príncipe, es que eso es muy genial, es que es muy genial. O tiene mucho este tema de los engañadores engañados, los que se quieren pasar de vivos, pero al final hay otro más vivo que los engaña a ellos. Y está lleno de esas pequeñas cosas que enriquecen mucho el texto y enriquecen la historia. Y ahora dijiste algo muy importante y es que ya el otro día lo dije en una entrevista, es que en literatura ya está casi todo inventado.
Ya lo que tiene que hacer el escritor es tratar como de mezclar cosas, coger de aquí y de allá. Pero, por ejemplo, los personajes, Sí, los arquetipos de los personajes, casi que están inventados ya, y casi todos están en las mil y una noches. Es que en las mil y una noches está el bueno, el malo, el está feo, todo. está todo está muy, muy inventado ya. Y bueno, por eso es un libro, es muy rico, es inagotable, Dani, es inagotable. Ese libro no hay cuándo acabarlo, no hay cuándo acabarlo. Uno se puede pasar la vida leyendo y releyendo y huyendo y volviendo No y importa, exactamente. sí, Si solo se leyó en la vida la mil y una noches, ya leyó mucho y se lo sí, leyó todo. O sea, ya ahí está sí. todo, todos los personajes posibles. El imaginar, y lo que tú decías ahora, cuando uno está creando, lo que tú dices que te fijas en historia dentro de las historias, cómo se forman, lo importante, el cómo logro yo que mi forma de narrar vincule una historia dentro de otra historia y me deje ahí capturado. Eso es supremamente difícil. Por eso hace que sea tan llamativo, pues, a los que nos dedicamos de alguna forma a crear, a ti a escribir, y pues yo que también estoy creando todo, pues, desde otra perspectiva, pero sí es complicado y es muy bueno que si ustedes quieren crear, vean estos referentes, sientan estos referentes y los analicen como desde otra óptica. Ujú. Rico leer y de eso se trata, de leer y disfrutar. Y si pueden, mírenlo desde otra óptica, a ver cómo cambia, cuando cambia a su modo narrativo, cómo cambia y va generando otra historia dentro de la historia. Eso se da leyendo y eso se da leyendo con cuidado y eso hace que la gente disfrute mucho más la lectura. O sea, una persona puede disfrutar mucho más la lectura si va cogiendo ese ritmo de ser un buen lector. Eh, Insisto, no quiere decir que si no lees así, no eres un buen lector. Hay que leer con pasión y leer con tranquilidad y leer sin pretensiones. Pero qué rico también poder analizar y decir, ve aquí, cambió esto. Hagan el ejercicio, verá que uno empieza a disfrutarlo más. ¿Qué tan teso este man o esta vieja, como combinó esto con esto? ¿Cierto? ¿Por qué tomó la decisión, por ejemplo, en tu caso, de empezar desde el principio y ya lo mató? Pues, pues les cuento la historia de cómo maté a mi padre, pues en la primera página ya uno sabe que ya lo mató. Pues es que lo Sí. importante aquí, pues ya se murió. Entonces, ¿qué van a seguir en este resto de páginas? Eso es lo llamativo, lo que uno dice, y ahora ella cómo va a hacer Para que me sostener esto, cuente sí. para sostener esta vaina. Es que eso realmente es, a mí admiro mucho las personas que lo hacen, como en tu caso, bueno, y como muchos otros buenos autores con esa maestría. Eso de cómo sostengo, me gusta más eso que la sorpresa al final. Me Ujú. gusta más, me gusta más eso que tú haces, que tú hiciste en el libro, o una crónica de una muerte anunciada. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana y ya, y el resto que sigue, sí, lo van a matar. Y entonces uno le hace Sí, fuerza todo el tiempo que de pronto no lo sí, maten. sí, Cuando sí. ya le dijeron que le iban a matar, eso me parece un asunto de una brillantez. Entonces, fíjense en eso, que es una de las 1000 cosas que tienen las mil y una noches, porque tiene Ujú. muchas cosas. Bueno, y vamos con el quinto. Ay, Dani, este libro me ha generado como muchos encontrones con mi vida personal y aún así lo sigo amando con locura. Además, te confieso que me lo releí ahorita. Estoy hablando de Lolita. Ah, eso es una belleza. Pero Es mira, divino. Dani, me ha pasado, no, es que es un libro, bueno, ha sido un libro muy importante para mí, me ha generado, como te digo, me ha generado muchos encontrones porque lo he leído 3 veces en mi vida. Y mira cómo cambia, es el mismo libro, pero mira las lecturas que le he dado. Yo recuerdo que llegué a él pues muy chiquita, como de fisgona, hurgando en la biblioteca, yo me encontré eso y el título me pareció lindo y yo sin saber qué era me lo leí. Y yo chiquita, o sea, chiquita, estamos hablando de unos 13 años, a mí eso me pareció una historia de amor. O sea, a mí me pareció precioso el libro. Bueno, además que es que está escrito, es soberbio, es soberbia la prosa de Vladimir Nabokov. Entonces, bueno, ese libro quedó ahí, me gustó mucho. Yo me acuerdo que yo me aprendí el inicio de Lolita, porque es que mira, tengo que hacer una confesión, yo tengo una obsesión con los inicios de los libros. O sea, yo me voy para las librerías y para las Sí, bibliotecas y me leo los inicios de todos los libros. Y tuve una etapa en mi vida en la que me aprendía los que me gustaban. Entonces yo me sabía, no me lo sé, el inicio de Lolita, me sé el inicio del Quijote, me sé el inicio de Cien años de soledad, me sé muchos inicios. Y eso me parece, eso denota lo que me gustó el libro.
Luego volví a ese libro como a los 23 años, póngale unos 10 años después, estaba ya en la universidad, sí, estaba en la universidad, y el libro ya no me pareció una historia de amor, sino que me pareció una cosa como muy erótica. Y yo decía, yo como me leí esto a los 13 años, yo estaba así como medio escandalizada, yo decía, ¿qué es esto? Pero yo, o sea, yo a los 13 años no, se me escapó esa parte erótica. Y bueno, el tema se quedó ahí, me siguió pareciendo... No, lo que yo creo que es que va de acuerdo a... No lo leíste tú 3 veces, lo leyeron 3 lectores Sara, distintas. claro, total, 3 Saras distintas. Sí, total. Y bueno, me siguió gustando, me siguió quedando como entre mis favoritos. Y ahorita cuando lo estuve buscando precisamente para este vivo, lo busqué el fin de semana, lo encontré, me empecé a leer el principio a ver si me acordaba del principio y me lo leí. O sea, cuando menos pensé, me lo había vuelto a leer. Y lo leí ya como muy escandalizada. Yo decía, Es un abusador. Esto es la pedofilia más abierta del mundo, pero este man, ¿qué le pasa? O sea, yo estaba escandalizada. Aún así, aún así me sigue pareciendo un libro espectacular. Hoy en día es muy atacado, las feministas lo atacan mucho. Yo pienso que sí, que es importante que existan estos libros, Dani, porque qué bueno poder hablar de la pedofilia y poder hablar de estos temas a través de la literatura y no a través de las noticias, de que le pasó a una niña en la vida real, sino que nos podamos acercar y hablar de estos temas con altura desde la literatura. Entonces, solo por eso me sigue pareciendo valiosísimo. Aunque él siempre tuvo problemas, él cuando lo fue a publicar, nadie se lo quería publicar, nadie, a todas las editoriales les parecía una cosa como muy escandalosa. Por allá Vladimir Nabokov encontró una editorial en Francia, creo que se llama Olimpia Press, algo así, y él le dijo, bueno, yo se lo publico. Claro, porque Olimpia Press publicaba libros pornográficos. Y en Estados Unidos, que son tan recatados, se demoraron mucho en publicarlo, y luego esto fue pues como un escándalo muy grande. Pero luego él se fue ganando su espacio dentro del mundo literario y con toda razón, el libro es espectacular y te voy a decir otra cosa que me pasó ahora con esta lectura. Y es que a pesar de que estaba leyendo cosas pues tan terribles, de que estaba leyendo los abusos que un hombre de 50 años cometía contra una niña de 12, había párrafos o sea, Dani, es que me enternecían. Te digo, yo al final, es que mira, lo tengo por aquí separadito. Al final... Mira, al final cuando él va y la busca y ella pues ya ellos están separados y ella ya no quiere nada con él y ella ya hizo su vida y está hasta en embarazo y todo, y él la encuentra y míreme este párrafo, yo decía, yo no debería sentir ternura por este hombre, pero es que esto está tan bien escrito, dice, y allí estaba Miló, con su belleza estropeada, sus manos adultas y venosas, sus brazos de piel de gallina, sus orejas chatas, sus axilas desgreñadas. Allí estaba mi Lolita, definitivamente gastada a los 17 años, con esa criatura que ya soñaba en su vientre cómo llegar a ser un gran borracho y con retirarse hacia el 2020. La miré y supe con tanta certeza como que me he de morir que la quería más que a nada en este mundo. Hágame el hijo de madre favor. Y sigue, o sea, este párrafo es largo. Esto me pareció bello y esto es lo que me parece bacano de la literatura. Poder hablar de estos temas con este nivel de belleza y con esta corrección literaria y poder destaparnos de todo y hablarnos de todo y mostrarnos todo con este nivel de belleza, porque el libro es bello. Además que Nabokov, en mi caso con Lolita fue porque Nabokov yo lo conocí, bueno, Nabokov es un ruso, yo lo conocí porque él hace crítica literaria, hacía crítica literaria, ahí tiene curso de literatura rusa, curso de literatura europea, entonces era un tipo muy brillante. Entonces cuando a mí me llega Lolita, yo dije, vamos a ver qué es lo que este man, pues si tanto critica, qué es lo que tiene, y pues dije, pues con toda razón, este señor tiene voz y voto para decir, porque esta vaina es muy brillante. Incluso hay un guiño que le hace al lector en la página 100. A mí no me olvida esa parte que él dice, vamos en la página 100. Entonces ahí debe como salirse y me está hablando es a mí, al lector. Entonces yo empecé, yo dije, ve, si voy en la página 100, pues usted va a empezar a juzgar. Usted posiblemente está juzgando lo que yo estoy haciendo, pero soy un hombre enamorado. Entonces yo también estaba como entre... Ahí que este man es un hombre enamorado, pues que la peladita tiene 12 años, pues es que, mano, es que sí, pero tiene 12 años, o sea, el amor no justifica que vos vas a volver a acabar la vida de las personas y pasarte por encima un montón de cosas. Entonces sí es, y otro, la diferencia entre, ojo,
Nabokov y el personaje De del Humbert libro. Humbert, sí, O sea, son dos cosas que a distintas. veces pues casan, pero son dos personas distintas, porque hay gente que sigue, la literatura es tan fuerte como a veces el cine e incluso las novelas, las telenovelas, que la gente confunde el personaje con El autor, lo que está viviendo el autor. sí, Entonces, por ejemplo, él también tuvo muchos problemas con eso. sí, Él también tuvo muchos, y entonces dudaban de su de su moral. condición, de su moral, que no es lo mismo que Carroll. Luis Carroll, si era un hombre que tenía un rayón con las menores, si ustedes lo miran, el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Él como personaje, el libro es divino, pero busque el escritor, para que vean que le encantaba mirar en los jardines, en los colegios, mirar las niñitas. Busquen quién era el Luis Carroll como autor, ¿cierto? Eso pasa muchas veces. Ahora, ¿qué te estás leyendo? Ay, mira, me estoy leyendo un libro Además que te leíste impresionante. Lolita pues en 2 días, te leíste Lolita en 2 días. Sí, y empecé un libro de una mexicana que se llama Fernanda Melchor y el libro se llama Temporada de Huracanes. Sí, Qué es berraco una libro. delicia. Impresionante, impresionante, porque es que, mira, el narrador es un narrador como muy güerro, como muy rudo. Esta vieja casi ni usa puntos aparte, o sea, puntos aparte no usa. Puntos seguidos usa uno por ahí de vez en cuando, pero es que es una chorrera de narración donde ese man te cuenta un montón de cosas. ¿Cuál de todas más escandalosa y más impresionante? Y tiene unos personajes, el personaje de la bruja, el personaje de los pelados del pueblo, es muy teso, te digo, me sorprendió un montón. Es una escritora súper joven, su Sí, obra literaria no es muy extensa, iba a decir que es menor que yo, que... pero solo como 2 añitos. Y te digo, me sorprendió un montón, me gustó mucho. Ese sí que me lo devoré casi que en una sentada, me gustó mucho. Qué narrador tan acertado, qué historia tan cruda, tan cruda, tan cruda, tan cruda. Ya cuenta unas cosas muy impresionantes. A ver, por aquí me lo trajeron. Y es un libro de mucho dolor. A mí me lo recomendó un escritor y profesor, David Bargil, de Medellín, y me habló de esa autora que no es conocida, que está, pues, que se es dice que que está empezando, pero ya cuando uno publica y tal. Y esos son los autores que me gusta y me encanta que nazcan nuevos autores y autoras, sobre todo, que hay un boom y eso ya para finalizar me gustaría hablar contigo y es, tú no sientes, yo sí lo siento así, el año pasado leí muchas mujeres y de lo que estoy muy contento porque me encanta cómo cuentan las historias las mujeres, porque las mujeres tienen la capacidad del detalle. Las mujeres se fijan en cosas que nosotros no nos fijamos y que pasamos por encima, tienen una sensibilidad mucho mayor y no sientes que hay como bueno, no es un boom, pero podría ser como un florecimiento de muchas autoras y muchas autoras, muchas autores y cada vez más, no digamos que validadas, porque una mujer no tiene que ser validada o no, pero sí es reconocidas y que están logrando encontrar un lugar en eso que era un asunto de hombres también. sí, sí. No, Dani, pero mira, la palabra boom la usan en España para referirse a lo que está pasando en Latinoamérica, porque de repente salieron como un montón de narradoras, todas mujeres, todas muy jóvenes, y nadie sabía dónde estaban o por qué no las habían publicado. En España sí utilizan el término boom. Qué bueno, qué bueno. Y se refieren a lo que está pasando aquí como el nuevo boom latinoamericano. Y yo, como tú, también me dediqué este último año a leer casi que literatura solo hecha por mujeres, por lo mismo, porque como me había pasado de casa organizando mi biblioteca, me di cuenta de que el 90% de mis libros eran libros escritos por hombres. Pero este año me pegué una desatrasada, la berraca, y sigo desatrasándome porque hay mucho y muy genial todo. Aquí están pasando cosas tesísimas, tesísimas en materia literaria, pues lo cual me emociona mucho y me emociona mucho haber caído en la escena literaria justo en este momento. Es que no se me ocurre un momento más afortunado para estar publicando y ser mujer y ser latina que hoy. Es muy Sí, impresionante. Es un señor. honor. Sí, Fernanda Melchor, para la gente que está preguntando hacer eso. Y yo creo que uno está en el momento preciso
Tú estás en el momento preciso, eso, y eso a mí me encanta. Enhorabuena no por las mujeres, por el mundo, porque el mundo necesita más la voz femenina, que la voz femenina sea escuchada, porque la voz femenina tiene muchas cosas importantes para decir acerca del mundo y porque como el mundo se ha vuelto una mezcolanza muy asquerosa y yo creo que las mujeres se deben tomar más el poder en todos los sentidos. Tienen primero una capacidad que pues yo se la admiro a mi madre para soportar el dolor. Un asunto de estoicismo. Nosotros tenemos el umbral del dolor de los hombres es tan delgadito como la voz de Romeo Santos. El umbral del dolor de las mujeres. Y ellas tienen una cosa que a mí me parece mucho más bella. Ustedes tienen una cosa y es que son capaces de transformar el dolor en amor. Eso es muy difícil para el hombre. Sí. Es muy difícil para el hombre. La mujer tiene la capacidad, como tu mamá, Sí. bueno, como la mamá de tu libro, que transforma ese dolor en amor, en cómo yo hago entonces para sacar estos pelados adelante. Eso, enhorabuena por las mujeres, enhorabuena por vos. Gracias por esta conversación. Ay, Dani, no, gracias a ti por esta invitación. De verdad que fue maravilloso hacer esta búsqueda y conectar esas cosas de la Sara de ayer con la Sara de hoy. Hay unos hallazgos impresionantes. Yo misma soy la sorprendida y tal vez a la gente que nos está oyendo que hagan ese ejercicio, porque en serio es muy revelador sobre uno mismo, buscar qué lecturas lo han marcado y hoy con la distancia del tiempo tratar de identificar por qué. Es absolutamente revelador. Entonces, bueno, los aliento a que hagan eso. No. Y a ti gracias por este espacio tan A ti. bacano, que larga vida. A ti gracias. Además que aprovecho para decir acá públicamente, agradecer a la persona que hizo que tú estuvieras acá. Una amiga mía, se llama Mónica. Sí. Mónica Jaramillo es tu prima. Sí. Londoño, sí. Mónica Londoño, sí. Perdón, Mónica Londoño. Y yo le dije, vení, Clinker, yo creo que no hay muchos Clinker en el mundo. O en el Medellín. Es familiar tuyo. Y me dijo, claro, es mi prima. Y entonces, me contó con mucho entusiasmo. ¿Y por qué resalto a Mónica? Porque Mónica es una gran amiga que gracias a ella yo estoy en televisión. La gente que nos... Gracias a Mónica yo estoy en televisión porque Mónica me recomendó para Telemedellín con Germán Carvajal y empecé con ella en Bueno es Mejor. Entonces le tengo un gran aprecio, toda la vida estaré agradecido con ella, además que la quiero porque es de las personas buenas en el mundo, o sea, ella es buena. Entonces, Sí. gracias a ella estás acá, gracias a ella te conocí. Sí, gracias a ella y a esa chispa que, pues los que piensan que yo tengo chispa y energía no la conocen a ella. Sí. No, a ti, Sara, gracias por esto ¿y cuándo viene el próximo libro? El próximo libro se va a publicar a mediados de abril. No sé todavía fecha exacta y con esta pandemia es muy absurdo hacer planes, pero hasta ahora eso es lo que está estipulado. Vamos a ver qué pasa, porque aquí no hay que planear con más de una semana de distancia. Nos contamos, estamos pendientes y aquí le hacemos bulla y le contamos a la gente y para leerlo de una. Te mando un abrazo. Ay, lo mismo, Dani, un abrazo muy grande hasta que nos lo podamos dar en persona y bueno, y ánimo con Ojalá. este espacio, que está genial este espacio, que haya muchos más, venga, hablemos y libros de la vida. Tan linda, muchas gracias. Listo. Chao pues. Chao. Estamos en Spotify, también en Instagram, en @venga.hablemos. Vamos a seguir todos los miércoles, ustedes lo encuentran todos los miércoles en Instagram, pero lo estamos subiendo también a YouTube en la lista de reproducción del canal de Suso el Paspi, un personaje genial. Suso el Paspi, un personaje de comedia que hago. Entonces, gracias a todos por estar acá. Empezamos, gracias la invitada de hoy, Sara Jaramillo Clinker, la escritora de este libro que se llama Cómo maté a mi padre. Esta es la edición de Angosta, que es una editorial que está sacando nuevos talentos. No es una editorial muy vieja, es una editorial relativamente nueva. Así que gracias a todos. Me encantó volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo plenario mi 100. Para todos ustedes, muchas gracias. Que tengan una feliz noche o día, dependiendo de dónde estén. Chao. Y recuerden, quien lee nunca está solo. Gracias.